Gloria a Dios. Vamos a hablar tomando esta parte de la Escritura y usaremos el título Siempre necesitamos al Señor. En esta parte que hemos leído encontramos una historia de un milagro del Señor, o no más bien de un milagro, sino una serie de milagros del Señor. El capítulo 14 relata varias cosas que sucedieron seguidas. Primero relata la muerte de Juan el Bautista y luego relata cómo el Señor Jesucristo, al oírlo, se fue aparte y la gente que salió para ir a encontrar al Señor, que muchos venían enfermos, fueron sanados. El Señor hizo milagros con ellos. Pero enseguida dice que los discípulos le dijeron al Señor que la gente necesitaba comer y ya era tarde. Entonces el Señor les dijo que no se tenían que ir a buscar comida, que ellos les dieran de comer, y sucede aquel milagro extraordinario de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando ya termina, porque este capítulo relata esa serie de acontecimientos uno tras otro, cuando ya termina esto, los discípulos, pues el Señor los embarcó en la barca: vayan al otro lado y yo me voy a quedar aquí orando. El Señor se quedó orando y los discípulos se fueron en la barca. Entonces es lo que acontece aquí. El Señor quería tener comunión con el Padre y también quería darles una nueva experiencia a sus discípulos. Cuando ellos se fueron, la Escritura dice que se levantó una tormenta en el mar. Estamos hablando en este momento del mar de Galilea. El mar de Galilea es realmente un lago bastante grande, y se dice que en el mar de Galilea se presentaban tormentas de repente. Era un mar que de repente estaba tranquilo y de repente se levantaban tormentas. El viento era lo que ayudaba muchísimo a causar estas tormentas en el mar de Galilea. Los que estaban en las barcas con el Señor, y en este caso el Señor los había enviado adelante, eran gente acostumbrada a las tormentas porque eran pescadores en el mar de Galilea. Los vientos y el agua son una combinación peligrosa. Cuando hay vientos y agua, la combinación es fuerte. Y ustedes saben que este asunto de la navegación a través de la historia ha sido complicada. Hace poco, creo que fue la semana anterior, tuvimos esa noticia triste aquí en el país, ¿verdad? Una embarcación, diríamos algo así como en el mar de Galilea. No sé si el mar de Galilea era más grande o más pequeño, pero algo parecido. Pero fíjese usted que tan rápido puede suceder una tragedia en esta cuestión de la navegación. Es muy, muy asombroso la forma tan rápida como puede suceder una tragedia de estas. Ahí está. Fue una situación dolorosa. Las noticias, lo que mostraban en la televisión, las personas que venían a tratar de rescatar a los que estaban en esa, no sé cómo llamarlo, barcaza o ferry o como usted lo quiera llamar, esa embarcación que estaba en
en uno de nuestros lugares, le llaman la represa de Guatapé, y ellos hicieron lo que pudieron para tratar ahí, para rescatar, pero no lo lograron. Uno de los sobrevivientes testificó y dijo que fue muy difícil para él. No sé si tenía 1 o 2 niños con él. Uno de los problemas más graves es que las personas, al ver que la embarcación se iba a hundir, todos quisieron salir al mismo tiempo, y no hay peor cosa que eso, porque se atropellan en la entrada, que probablemente, o en la salida que no sea tan grande, y entonces en vez de poder salir se hace peor el asunto. Él dice, si no estoy mal, que cuando él vio la situación y que no iba a poder salir, tomó al niño o a los niños que estaban con él, los llamó acá: no se vayan para allá, vengan para acá. Y él alcanzó a pensar, porque eso duró algún corto tiempo mientras se hundía, y él dijo: esto se va a hundir, pero no podemos salir. Dijo: probablemente cuando esto se hunda, los vidrios se van a reventar y yo salgo. Y trajo a los niños para acá y se quedó cerca de donde él creía, y dice que efectivamente así fue. Cuando se hundió, se rompieron los vidrios y él salió por ahí con el niño o los niños. Es un testimonio bastante diciente, porque es muy raro que una persona en medio del pánico generalizado logre tener la cabeza fría para pensar en un plan. Pero él alcanzó a pensar. Pero todo esto para mostrarles a ustedes lo peligroso que es la navegación, y si hay una tormenta, peor. Porque en este caso, esta embarcación, no sé si ya habrán dado el dictamen final, pero se hundió porque sí, algo pasó, por eso se hundió. Pero en este caso era diferente. En este caso había una tormenta, y mis estimados, las tormentas son un problema, porque no es lo mismo estar en una situación donde usted puede decir: yo voy a salir, esto está calmado, a que hay una tormenta, porque usted no puede domar la naturaleza. Y aquí dice que el viento era contrario, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Cuando dice que el viento es contrario, yo he estado en embarcaciones pequeñas, no tan lejos, digamos que uno va, por decir, 1 hora en una embarcación de esas pequeñas, realmente lo que llamaríamos nosotros una pequeña lancha. Pero en 1 hora, porque esas embarcaciones no van tan rápido, ponga usted 15, 20 kilómetros de distancia, y cuando hay olas, cuando hay olas de verdad, no las olas que usted ve a la orilla, sino olas, usted se encomienda al Altísimo. Usted dice: Señor, perdona mis pecados en cualquier cosa que haya pasado, y en tus manos me encomiendo, porque ya una ola en un poquito mar adentro, así sea 2, 3 kilómetros, ya una ola de verdad, ya cuando hay vientos y hay olas, aquello es otra historia. Ellos estaban en esto desde que anocheció hasta la 4ª vigilia de la noche. ¿Qué quiere decir? Para los judíos la noche se dividía en 4 vigilias, 12 horas en 4 partes. ¿Cuánto es eso? Partes de a 3 horas. Quiere decir que ellos tenían mínimo 8 o 9 horas de estar luchando en medio del mar en esa tempestad. Y cuando se dice en una tempestad, usted quiere que se acabe ya, porque una cosa es decirlo
Otra cosa es estar ahí. Es asombroso. Pero en la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesucristo decidió venir a los discípulos para encontrarlos. Y dice la Escritura que ellos lo vieron andando sobre el mar, cosa que nunca habían visto. Ellos nunca habían visto a nadie andando sobre el mar, pero ellos lo vieron andando sobre el mar, y cuando lo vieron, pues ellos no se imaginaron que era el Señor. Aquí dice la Escritura que ellos tuvieron miedo, se turbaron y pensaron que era un fantasma, y comenzaron, dice, dieron voces de miedo. He usado esta parte de la Escritura para mostrarle a usted que nosotros siempre necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor en medio de nuestros problemas. Dígame si usted tiene alguna relación con Dios. En 7 u 8 horas de tormenta, ¿invocará usted a Dios, sí o no? ¿Qué desea usted más si está en medio de una tormenta y usted sabe algo de Dios? No importa que no sepa mucho, pero por lo menos ha oído hablar del Señor. Y usted ve que la tormenta viene, va, y la barca y las olas y el viento, y no puede controlar las cosas. ¿Usted qué quiere? Señor, ten misericordia de mí, ayúdanos. Ven, Señor, y sálvanos. Porque la tormenta le produce un terror y un pavor a las personas. Yo he estado en diferentes tipos de situaciones, y yo le digo que lo que usted más anhela es que el Señor de alguna manera venga por allí y haga algo por usted. Yo he estado en tormentas de esas cuando hay lluvia y vientos, que parece que el techo se lo va a llevar el viento y la tormenta, y usted se aferra al Señor con toda su alma. Usted dice: Señor, socórrenos, porque no hay otra manera. Usted siente que si no viene el Señor a socorrerlo. Yo recuerdo en una de esas tormentas que estaba sucediendo así, y yo miraba hacia afuera, y unos pequeños arbolitos que habían se doblaban completamente por el viento y daban la vuelta y barrían el piso y volvían y se levantaban y se iban para el otro lado, y el techo se levantaba así todo con todas las vigas de madera, y usted sentía que ya se iba a ir. Y los vientos revientan los vidrios, y cuando se entra ese viento por donde quedan los orificios, y luego al entrar y hacer esa presión dentro, ese viento se quiere llevar el techo todo, y a usted no le queda más remedio. ¿Dónde se esconde usted? En el Señor. Señor, extiende tu mano, ten misericordia. Y en uno de esos yo volteé a mirar, y había una ventana que daba hacia el patio, y yo vi una lámina, de esas láminas metálicas que se usan en el techo, que venía volando así. Y había un pequeño árbol de papaya o lechosa, como le dicen aquí, en el patio, y esa lámina hizo así, como si fuera un cuchillito de esos de cortar carne, y el tallo de la planta quedó por la mitad así, salió volando un pedazo para allá y el otro quedó allá, y la lámina no sé dónde fue a aterrizar. Todo volaba. Cuando se terminó la tormenta, fuera de la casa salimos y miramos, había un árbol que nunca lo habían podido sacar, eran las raíces muy gruesas, estaba al lado, tirado en el piso, lo había arrancado. O sea, asombroso. Y eso duró un tiempo, pero no duró tanto. Estas eran mínimo 8 horas, muy fuerte. He estado también en otro tipo de tormentas, y he estado en terremotos, y usted lo que más quiere es que el Señor venga y le dé la mano.
Pues siempre será así. Cuando uno tiene problemas en la vida, uno necesita al Señor. Cuando uno tiene tormentas en la vida, siempre necesita al Señor. Y yo espero que usted acuda a Dios, porque cualquiera que sea la situación, la vida, igual que las tormentas, no tiene misericordia de nadie. Por eso la Biblia habla del día malo. Y dice la palabra de Dios que uno busque al Señor en el tiempo que Él puede ser hallado, porque dice en la inundación de las muchas aguas, o sea, esos días terribles, y no estamos hablando de aguas literales, estamos hablando de los problemas. Cuando esas tormentas de la vida vienen, dice en la inundación de las muchas aguas, estas no llegarán a Él. No quiere decir que no haya inundación, sí habrá inundación, pero será librado. Usted y yo necesitamos al Señor. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que necesitan a Dios? Usted y yo necesitamos el Señor con su poder para sacarnos adelante en medio de las situaciones terribles que se nos puedan presentar. Algunas veces usted creerá que ya ha pasado bastantes cosas difíciles, hasta que oye a otras personas hablar y decir: a mí no me ha pasado nada. Siempre es así. Usted cree que ha tenido problemas, qué cosa tan terrible, hasta que oye a otros y ve a otros en unas situaciones, pasando unas cosas que usted no se puede imaginar por qué suceden las cosas que suceden en la vida. Pero la vida es así. La vida no tiene misericordia, al igual que las tormentas. Usted y yo necesitamos al Señor en medio de las situaciones de la vida. De otra manera, no hay nadie que nos pueda librar. No más para la muestra un botón. Esta mañana estábamos aquí en el primer culto, se da a las 8 de la mañana. Cuando se terminó el primer culto, termina a las 9, estoy saludando a algunas personas, entra un joven desesperado aquí al templo. Y algunos sugieren detrás para ver, porque ni se entró rápido, necesito hablar con el pastor, y venía, pero desesperadísimo, venía desesperado. Le di la mano y dije: Dios lo bendiga. Y tenía una desesperación. Le dije: mire, y llamé a un hermano, le digo: él lo va a atender, vaya con él. Pero es que yo necesito ayuda. Y decía con una desesperación, como cuando a alguien por dentro le pasa algo. Y temblaba y miraba y decía. Yo le dije: no se preocupe, vaya con él, que lo van a atender. Y los hermanos fueron con él allá atrás. Y mientras estaban allá con él, tuve que decirle a otras personas, 1 o 2 personas más, vayan y ayudan al hermano que está allá. Y luego tuvieron que venir otros 2 más para ayudar, porque el pobre hombre, de la desesperación que tenía ya, comenzó a convulsionar y parece haber estado bajo un ataque de demonios. Y luego, cuando los hermanos comienzan a orar, se sacude de la silla y se cae de la silla y cae al piso. Y tuvieron que venir personas fuertes, el uno tomarle una mano, el otro brazo, el otro una pierna, el otro otra, para poder sostenerlo. Y luego, mientras los demás hermanos, yo les dije: ya están grandes, oren por él. Yo soy así calmadito, oren por él. Esperé un rato. Cuando ya vi que habían orado más o menos lo que yo me doy cuenta, les dije: ahora háblenle, pregúntenle el nombre. No fui a hacerlo, me fui, lo miré, le dije: ahora usted pregúntele el nombre, dígale que abra los ojos, dígale que entregue su vida a Cristo, que es el único que lo puede librar, y ya, etcétera. Y el joven, pues allí los hermanos hicieron como se les dijo. Y luego de eso el joven se calmó, ¿cierto? Y comenzó a querer ya orar y hablar con Dios. Y bueno, ya les dije a los hermanos todos, el resto de la tarde estuvo allí dormido en el piso. Dicen que hacía tiempo
no dormía, no podía dormir. Esa es la vida. Ahora me entiende lo que le quiero decir. Yo me di cuenta cuando entró y dije, este muchacho conoce de las cosas de Dios. Y algo le pasó. Es más, no me acerqué durante el resto del tiempo en el día porque no tenía la oportunidad. Tengo bastantes cosas por hacer, pero hasta la cara se me hizo conocida. En alguna parte yo he visto a ese joven, en algún lugar, no sé dónde. Gracias a Dios llegó al sitio correcto y llegó a pedir, yo quiero, decía, yo quiero, y entonces le enviamos quien le ayudara. Esa es la vida, esas son las tormentas de la vida. Si las personas están en angustias y comienzan a dejarse llevar por las cosas que suceden, nunca nadie sabe hasta dónde puede descender y hasta dónde se pueda agrandar su tragedia, pero necesita al Señor. Y mientras el Señor esté ahí, hay bendición, hay libertad, hay salvación, hay tranquilidad, hay consuelo, hay paz. Pero necesita al Señor. Pero esta historia me llama a mí la atención. ¿Por qué? Hay dos cosas interesantes en esta historia que me llaman. El miedo de los discípulos. Primero tenían miedo porque el mar estaba agitado y la tormenta era muy grande y los podía destruir. Entonces ellos, estoy seguro que de alguna manera invocaron a Dios. 8 horas alcanzan para orar en medio de una tormenta. Seguro que sí. No sé si usted ha orado cuando le ha tocado orar, porque cuando no nos toca orar decimos esto de una manera con cierto énfasis. Cuando usted tiene la opción de orar, a veces oramos rápido. Señor, aquí estoy, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes hoy. Amén. Pero hay días que usted no puede hacer esa oración, porque usted sabe que si deja de orar será historia. ¿Me está entendiendo, verdad? Y yo estoy seguro que ellos invocaron, no sé cómo, pero yo estoy seguro que ellos invocaron al Señor, porque ellos tenían miedo que el mar y la tormenta iba a acabar con ellos. Y Dios es bueno. Dios responde. ¿Cuántos saben que Dios responde? Levanta la mano los que saben que Dios responde. Sí, señores, Dios responde. Pero me llama la atención algo que a usted le podrá parecer gracioso, pero no lo estoy diciendo para que le parezca gracioso. Dios les responde y ahora ellos tienen miedo de la respuesta de Dios. Ellos claman y el Señor viene, pero cuando el Señor viene, ahora ellos tienen miedo de que el Señor viene. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Nosotros tenemos miedo y necesitamos un milagro. Entonces oramos al Señor por el milagro. Y cuando viene el milagro, entonces tenemos miedo del milagro. No sé si me entiende. Primero oramos, Señor, sálvame. Y el Señor lo salva. Y cuando lo salva, tiene miedo. Uy, esta salvación es terrible. De alguna manera, el ser humano siempre estará aterrado de los retos de la vida. De los retos que parecen que son muy malos y de los retos que parecen que son muy buenos. ¿Cuántos entendieron la idea? Hay cosas que nos asustan porque son muy malas y hay cosas que nos asustan porque son muy buenas.
Sí, señores. Hay cosas que nos asustan porque son muy malas. La tormenta va a acabar con su vida. Pero hay cosas que nos asustan porque son muy buenas. Ahí viene el Señor y no parece que es el Señor. ¿Quién anda sobre las aguas? ¿Quién camina? Solo los fantasmas. Y aparece allí. Y esto para decir que usted y yo siempre necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor antes de nuestro milagro. Necesitamos al Señor cuando necesitamos un milagro. Y necesitamos al Señor en medio de nuestro milagro. Se lo digo de nuevo. Necesitamos al Señor cuando necesitamos un milagro. Porque si no hay un milagro, nadie nos puede librar. Y espero que usted en esta tarde lo entienda, porque hay situaciones de la vida que usted y yo lo sabemos. Llámese persona nueva, llámese persona que nunca ha entregado su corazón al Señor, llámese un creyente que está recién llegando a los caminos de Dios, o llámese un creyente antiguo, persona de experiencia. Usted sabe que hay situaciones en la vida que si usted no depende de Dios, usted también será historia. Porque hay momentos que usted y yo nos sentiremos incapaces frente a las cosas. ¿Ha llorado usted alguna vez delante de Dios y le ha dicho no puedo más? Porque necesita un milagro. Necesita la intervención de Dios. Sí la necesita. ¿Alguna vez ha llorado por su hogar? ¿Cuántos alguna vez han llorado por su hogar? Necesita al Señor en su hogar. Necesita un milagro. Pero cuando ya venga un milagro, usted necesita al Señor en medio de su milagro. Porque los discípulos están tan asustados que le dicen: Señor, si eres tú, dice Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo supongo que Pedro no estaba bien ubicado. Lo estaba diciendo más por nervios que por otra cosa. Necesitaba una confirmación de que realmente era el Señor. Si eres tú, yo quiero saber que si eres tú, porque si no eres tú, ¿qué hacemos? Entonces, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor dice: pues bueno, está bien. Entonces, como está en medio de todo, las cosas relatarlas es muy fácil y se toma todo el tiempo que usted quiera, pero vivirlas es cuestión del momento. La tormenta está todavía ahí. La tormenta no se ha calmado. Ellos tienen un aparente fantasma allí, pero el que está allí le dice que no es un fantasma, que es el Señor. Los discípulos no hayan cómo confirmar eso. Pedro, que era como de los líderes, de los adelantaditos en hacer las cosas, por lo menos en salir al paso rápido, dice: pues si eres tú, manda que yo vaya a ti, Señor, ven. Él dice: no, eso hay que... Pero él no cae en cuenta. Él sale de la barca y comienza a ir. Pero cuando ya va caminando, se acordó que estaba en medio de una tormenta y que estaba encima del agua. Y dice, mirando el viento, las olas, se acordó que estaba en el agua, en medio de una tormenta. Y dice, al mirar las olas, comenzó a hundirse. Y cuando ya el agua le fue subiendo, y cuando usted se va a hundir en el agua, usted no se hunde así como yo lo relato. Yo estoy hundiendo a Pedro como por 3 o 5 minutos y ya el agua le llegó a los tobillos y ahora le llegó a las rodillas. No, usted cae al agua y usted se hunde tan rápido como yo lo acabo de decir. ¡Bum! Cuando Pedro mira hacia allá, se da cuenta el agua ya le va subiendo y lo único que dice: Señor, sálvame. El último recurso, y tal vez si no hubiera estado el Señor allí, hubiera sido el último grito de su vida. Porque después de eso no hay nada más que hacer. Pero el Señor dice: extendió la mano y lo tomó
Lo sacó. Y ya él mirando al Señor, se le olvidó otra vez que estaba encima del agua. Y el Señor se quedó mirándolo a los ojos. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y tomado de la mano, llegó hasta la barca y subieron a la barca. Y cuando subieron a la barca, se calmó la tormenta. Mire usted que sí necesitamos al Señor en nuestra vida. Mire que sí necesitamos al Señor por un milagro, pero también necesitamos al Señor en medio del milagro. Necesitamos al Señor porque hay una tormenta, pero necesitamos al Señor porque el Señor está ahí. Es la vida del ser humano. Así somos nosotros. Algunas personas creemos: ay, yo voy a orar para que el Señor venga a mi respuesta. Y cuando ya el Señor viene a su respuesta, cree que se va a quedar ahí tranquilo. Usted necesitará al Señor porque tiene un problema y necesita que el Señor venga. Pero cuando ya el Señor venga, usted va a necesitar al Señor porque ya vino. En otras palabras, lo que le dije antes, necesitamos al Señor siempre. Usted y yo necesitamos al Señor cuando hay una tormenta, y necesitamos al Señor cuando hay calma. ¿Cuántos me entendieron? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted y yo hemos venido aquí y muchas veces hemos escuchado hablar de Cristo. Y las personas que estamos aquí, los que ya somos creyentes de hace algún tiempo, podríamos creer que al ya estar en el Señor y al ya haber recibido mi milagro y al ya haber sido cambiada mi vida y al ya haber sido transformado y al ya haber recibido esta nueva vida en Cristo, que ya no necesito tanto, y puede olvidarse. Y resulta que usted va a encontrarse que en la vida usted necesita a Cristo para ser salvo. Y luego necesita a Cristo porque es salvo. En otras palabras, el Señor Jesucristo es su vida. Se lo digo de nuevo. El Señor Jesucristo es su vida. Sin importar cuáles sean las circunstancias, el Señor Jesucristo es su vida. Si usted quiere mantenerse, el Señor Jesucristo es su vida. ¿Usted quiere salvación? El Señor Jesucristo es su Salvador. Ya es salvo, el Señor Jesucristo es su vida. Hay problemas, el Señor Jesucristo es el que liberta de los problemas. Ya hubo calma, el Señor Jesucristo es el que mantiene su calma. El día que uno se olvida de eso y se acostumbra, y yo lo he dicho varias veces en estos días, uno corre el peligro de acostumbrarse. Porque es cierto, cuando venimos al Señor, no es cierto que al igual que a Pedro se nos olvida que andamos en medio de un mar tormentoso y comenzamos a caminar. Estamos caminando en medio de las tormentas de esta vida y a uno le parece que es normal. Se acostumbra, le comienza a ir bien, no necesariamente porque usted es fulano, sabe hacer, no, usted dentro de sí mismo le comienza a ir bien. La mayoría de creyentes salen y van por las calles después de haber orado: Padre, en el nombre de Jesús voy a salir, y en la iglesia oramos: Señor, llévanos en paz, limpia el camino, y usted se va para su casa. Mire, el viernes encontré unas jovencitas de la iglesia casi a las 11 de la noche sentadas a la orilla de la carretera esperando un transporte. Unas señoritas de la iglesia a las 11 de la noche, por favor. Mi esposa, mi hijo y yo nos detuvimos en el carro. Digo, voy a mirar a esas niñas que se sentadas a esta hora a la orilla de la carretera, unas señoritas de la iglesia esperando un transporte. Y yo me bajé y voy y les pregunto: Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, pastor, sonrientes. Digo, ¿y qué hacen aquí? Esperando el transporte, ya viene.
Digo, pero ¿por qué no esperan en la iglesia? Mire la hora que es, ustedes sentados aquí. Sonrieron, dijo, ay, pastor, sonrientes, como si fueran la Mujer Maravilla, como si fueran Superman, sentados a las 11 de la noche allí en un lugar cuando todo está solo. Unas señoritas, unas jovencitas de la iglesia con esa tranquilidad. Ay, pastor, dije pero si quieren la llevamos. No, pastor, es que ya nuestro transporte ya viene, ya va a llegar. Eso es porque usted está rodeado del Señor. Entonces usted se acostumbra a eso. Usted sale de aquí, usted va, usted viene y el Señor está con usted. ¿Cierto o no es cierto? Usted va a su trabajo, viene de su trabajo, sale, compra, viene, va, ora, canta, vuelve y sale y usted se siente bien. Y si a usted le preguntan ¿cómo le va a usted? ¿Cómo dice? Bien. ¿Cómo es esta ciudad? Excelente. Pero es porque usted está protegido. Digo, es porque usted está protegido. Uno se acostumbra. Igual pasa con nuestra provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y de alguna manera el Señor le da el pan nuestro de cada día a sus hijos. De alguna manera. Algunos un pan más grande, otros un pan más dietético, pero le da su pan. Cuando yo digo pan me refiero a su alimento, no sé, pero usted come. Dios es fiel. Y usted vive. Es más, los creyentes, por lo menos en esta iglesia, hasta viajan. Y si no me cree, pregunte por qué no hay tantos en estos días. Por lo menos la gente que conoce, usted verá fulano y fulano que a veces dicen que no hay, están no sé dónde. Fulano y fulano, están el otro que no sé dónde más, del otro, yo no sé a dónde van, pero hasta va y viene. Así es. Y a veces nos acostumbramos y creemos que esa es la vida que vive todo el mundo. No, esa es la vida suya en Cristo. No es la vida del resto de la humanidad. Es la vida suya en Cristo. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Hasta las cosas que usa se ven bien. Y pasan los años y la gente cree que usted está estrenando. Pero eso no pasa allá, eso le pasa a usted. Porque Dios dice: donde pongas tu mano estará la bendición de Dios. De alguna manera algo bueno pasa en usted y uno se acostumbra. Pero yo le quiero decir, dele gloria a Dios por todo eso, pero recuerde que es el Señor en su vida el que permite que las cosas sean así. Mientras toda la sociedad se la pasa diciendo que esto está malo, que la crisis mundial que ha golpeado este planeta y que ahora también ha golpeado estas situaciones y Latinoamérica, y bueno, y hablan de crisis y cosas, usted viene aquí, está contento, sea alabado sea Dios, gloria al Señor. Mi pan, Señor, tú me lo suples, mis cosas tú me las suples. Es porque el Señor está con usted. Es porque el Señor está con usted. Dice el Salmo: a no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos habrían tragado nuestros enemigos. Por eso yo le digo, usted necesita a Dios para que haya un milagro en su vida, y usted necesita a Dios en medio del milagro que haya en su vida. ¿Me está entendiendo eso? Se lo voy a decir de nuevo y voy a terminar. Usted necesita a Dios para que haya un milagro en su vida, pero usted necesita a Dios en medio del milagro de su vida. No se acostumbre.
Siempre dele las gracias al Señor. O sea, me refiero, no lo tome como un hecho, esto es lo que me pertenece, esto es así, yo siempre he vivido así, viviré así. No, usted está así porque Dios lo ha ayudado y le permite estar así. Es más, alguna persona está enferma y ejerce su fe en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y vuelve y se levanta y todo. Pero eso es usted. Allá afuera no, la gente se convierte en una botiquina, en una farmacia ambulante. Usted los ve llegar, una tabletita para dormir, una tabletita para despertarse, una tableta para poder desayunar, otra tableta porque ya desayunó, una tableta para el dolor de cabeza, otra tableta para los efectos que le produce la tableta que se tomó para el dolor de cabeza. ¿Usted encuentra a la gente? Sí. Y usted, aunque el médico le diga, mire, usted está así, usted está así, sin embargo usted ora y dice, Padre Celestial, no importa, en el nombre de Jesús como esté, y usted se levanta y viene, y no parece que el médico le hubiera dicho que usted está así. Vaya y dígale eso a una persona que no tiene a Cristo. Vaya y busque a aquellas personas que no tienen a Cristo y que el médico les dijo. Yo conozco personas en las iglesias que el médico le dijo, usted está condenado a muerte, ya la enfermedad que tiene lo va a matar. Y usted el cuento dice, ¿dónde está en el culto? Hermano, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? No, el médico dijo que me iba a morir, pero aquí estoy. Y usted lo encuentra en la iglesia. Eso es porque usted tiene a Cristo. Le digo, eso es porque usted tiene al Señor. Usted se levanta y usted dice en el nombre de Jesús, y aunque le duele hasta el alma, sin embargo, a medida que usted comienza a decir gloria al Señor, aleluya y todo, comienza a vivir otro día y vuelve a salir adelante en ese día, porque el Señor está con usted. Si el Señor no estuviera con usted, allá estaría recluido, si no en el hospital, porque algunos no tienen el derecho a estar en el hospital, no tiene con qué, estaría en una cama. Y la sola idea de que la enfermedad lo va a matar, lo acaba de matar. La sola idea de que le dijeron, usted tiene una enfermedad que lo va a matar, eso lo acaba de matar. Estaría ya así. Habría perdido no sé cuántos. Es que en estos días encontré a un hermano en la iglesia. Le pregunto cómo está. Y no en esta iglesia, en otra congregación. Me dice, bien. En medio de todo. ¿Verdad que ha estado enfermo? Sí. ¿Qué le dijeron? Dice que es cáncer en la sangre. ¿Cómo ha estado? He perdido como 15 kilos. Pero oramos, amén, oremos. ¿Se va a quedar en el culto? Sí. El culto se va a alargar, no importa. El culto se alarga, se queda. Yo me quedo extrañado que se quede en el culto. Luego va para la casa. Y la gente piensa, ese no puede volver hoy. Por la noche, ya antes del culto, dice a la familia, arreglémonos para ir para el culto. Y le dice, ¿y usted se va para el culto? Y dice, claro, yo me siento lo más de bien, quiero irme para el culto. Y llega al culto temprano otra vez. Y yo le pregunto a la familia, ¿y el hermano se vino? Sí. Es que dijo que se sentía bien como para irse para el culto otra vez. Eso no le pasa sino a usted, porque tiene a Cristo. Digo, le pasa a usted porque tiene a Cristo. El Señor Jesucristo en usted es vida pura, vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Dele gloria a Dios porque tiene a Cristo en su vida y en su corazón. En todas las áreas hay una diferencia cuando usted tiene a Cristo. ¿Sí la hay o no la hay? Hay una diferencia porque usted tiene a Cristo. Cuando usted tiene a Cristo, usted cree en el Señor, usted dice, Señor, yo creo a tu palabra. Hay algo maravilloso. Por eso yo le digo, usted necesita al Señor para un milagro, y usted necesita al Señor en medio de su milagro. Usted necesita al Señor en su milagro, en su vida, en todo. Nunca suelte al Señor. Amiga y amigo, entréguele su vida a Cristo y nunca suelte a Cristo. Todos los días ore otra vez. Todos los días vuelve y arrodíllese.
Todos los días créale al Señor, todos los días tenga comunión con Él, todos los días mire la palabra de Dios, todos los días llénese del Señor, que eso es lo mejor que a usted le puede pasar. Necesitamos al Señor en todo tiempo. He acabado de decir la parte que tenía que decir, ahora ha llegado el momento de orar.